Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Gabriela Mellado. Yo soy aquí Senior Trading Planner, más bien analista senior, ¿cierto? Para poder ir viendo estrategias de trading con nuestros clientes, nuestros traders. Y en la jornada de hoy vamos a analizar unos datos que conocimos en la madrugada nuestra en Reino Unido. También vamos a analizar lo que fue el dato de empleo el día viernes y cómo, ¿cierto?, leer el dato que vamos a conocer de ventas minoristas también este viernes en Estados Unidos. Y así también revisar algunas cosas que me parecen muy interesantes para esta semana. Mañana habla la OPEP, así que también ahí hay algunos cruces muy relevantes con las monedas más ligadas a lo que es petróleo. Y por supuesto, finalizamos revisando lo que es el dólar peso con cobre, que justamente en este minuto cobre ya se está mandando una vela bien gigante al alza, así que vamos a pasar a revisar, ¿cierto?, nuestros indicadores. Mientras esperamos algunos, ¿cierto?, de nuestros asistentes que se están conectando, recuerden que ustedes tienen digamos, un cuadradito para poder hacer preguntas. Así que ustedes me escriben las preguntas, solamente yo las puedo ver y así también vamos retroalimentándonos entre todos de las dudas u otro activo que tal vez a ustedes les gustaría ir revisando, ¿ya? Así que si me pueden ir confirmando, si se escucha bien el audio, ahí me están diciendo que sí, así que muchas gracias, al tiro me respondieron. Eh, la tónica, ¿cierto?, de estas instancias es que por favor me vayan haciendo todas las preguntas. Recuerden que todos estos webinars, si los quieren volver a revisar, están en nuestras redes sociales y también en YouTube. Ya si ustedes en YouTube buscan Capitaria, le van a aparecer todos nuestros webinars que hemos realizado. El que estamos realizando hoy día se sube en la tarde, así que también lo pueden revisar, ¿cierto?, posterior, para poder ir viendo las estrategias o algunas cosas que vayamos viendo. ¿Vale? Y por supuesto nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, ¿cierto? LinkedIn, donde estamos subiendo también todo el material que estamos realizando hoy día con estudio para que nos mantengamos todos súper informados. Genial. Vamos a comenzar entonces hoy día, como les comentaba en la mañana nuestra, tipo 6:30 de la mañana, se conocen los datos de PIB y también producción industrial en Reino Unido, los cuales la verdad que sorprenden positivamente los datos de PIB. Ya fueron sobre la expectativa, fueron relativamente buenos, pero la producción de manufactura, digamos, en Reino Unido estuvo por debajo de lo esperado, el cruce se sigue manteniendo muy inestable, pero a mi juicio con un sesgo más bajista, así que eso es lo que vamos a pasar a revisar, que es más o menos lo que vimos hoy día en el informe que enviamos todas las mañanas a sus correos electrónicos. Dicho eso, ¿cierto? Vamos a comenzar digamos, con el dólar index, que hace tiempo no lo veíamos en nuestro análisis. Personalmente lo uso mucho porque para mí es un driver el cual sirve para todo principalmente, porque los commodities están dolarizados, principalmente las monedas majors también es muy importante ir sabiendo cómo está digamos, el dólar a nivel global. Lo que estamos viendo en pantalla es el dólar index. Ya el dólar index es el dólar americano comparado con las principales monedas del mundo, en donde el euro pondera aquí más o menos el 60%, ya después de que la Unión Europea tuvo como consenso su moneda única, el euro, todas esas monedas que ponderaron un poquito al final se unieron y por eso el euro, digamos, es tan relevante en el dólar index y por eso se dice que el euro dólar es un espejo casi en el agua, digamos, un reflejo en el agua de lo que es el dólar index porque tiene un movimiento inversamente proporcional por por esta canasta de monedas en donde pondrá bastante en el índice dólar o dólar index, como se le conoce, digamos, en distintas literaturas o portales donde ustedes lo pueden leer. Se ha mantenido súper alto en máximos de 4 meses. Últimamente con el tema de coronavirus, digamos, el inversionista más o menos se ha ido hacia el dólar como activo refugio más que el mismo oro propiamente tal. ¿Y esto por qué? Porque últimamente se ha visto que la economía norteamericana está saludable, va creciendo muy sólida, ya lleva, digamos, meses históricos en donde va solamente en alzas, y eso la verdad le da un poco más de estabilidad al mercado, por lo tanto, ante momentos de incertidumbre, hoy día se está eligiendo más al dólar, al parecer, ¿cierto?, que el mismo oro propiamente tal. Obviamente eso se va a ir viendo en las sesiones y acá
digamos, les vamos a enseñar un poco cómo ir identificando este tipo de patrones o comportamientos del mercado. Acá veíamos que teníamos una resistencia bien relevante, ya el dólar index, como les decía, me gusta analizarlo, teníamos acá una resistencia la cual la rompe, digamos, al alza, hoy ya se está viendo un poco de debilidad, seguimos, ¿cierto?, con, digamos, un rally en lo que es el dólar máximo de 4 meses, que todavía inclusive podría seguir hasta la zona de los 99, los últimos máximos, pero sabemos, y aquí me quiero alejar un poco, que más o menos esta zona es antiguamente zona de soporte. En caso de algún tipo de ruptura hacia el alza, claramente, esto podría irse hasta estos niveles de, digamos, de soporte y resistencia que ya hemos visto en el pasado. Perfecto. Por lo tanto, sabemos que el dólar en general ya está estable, que en general se está yendo el inversionista como a refugio más al dólar que al mismo oro, y eso es lo que ha generado, ¿cierto? Que la solidez de la economía norteamericana ha permitido más o menos que se dé este movimiento al alza o a favor del dólar, ya que durante la semana pasada también se conocieron muchos datos macroeconómicos. El viernes pasado se conoció el dato de empleo no agrícola en Estados Unidos, el cual se esperaban 160.000 nuevos empleos y lo superó, digamos, con mucha fuerza, en torno a 225, si no mal recuerdo, y fue un dato muy bueno de creación. Sin embargo, la tasa de desempleo aumenta ya en 1% más, y los ingresos medios por hora también son un 1% menos de lo esperado. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que es muy probable que Estados Unidos esté generando empleo, por supuesto que sí, pero tal vez no sean de muy buena calidad. Y el norteamericano está ganando menos, ¿ya? Y segundo, la tasa de desempleo aumenta. Por lo tanto, ya ese dato está ahí preocupando porque puede desencadenar de que el dato de ventas minorista y todo lo que tenga que ver con consumo interno en Estados Unidos, ¿cierto?, pueda salir un poco débil. ¿Y eso por qué preocupa al mundo? Porque datos débiles de consumo son más o menos un antecedente de que el PIB en Estados Unidos puede que salga más o menos débil, ¿ya? El consumo interno en Estados Unidos aproximadamente representa el 70% del PIB. Por eso es tan relevante todo lo que pasa internamente, por eso Donald Trump quiere hacer más grande a Estados Unidos, porque se sabe, ¿cierto?, que el norteamericano consume y eso es más o menos el motor de la economía, todo lo que es consumo interno. Hoy día, digamos, para terminar un poco con el tema más fundamental, ¿cierto? Se conoció, mejor dicho, habló Powell frente al Congreso de Estados Unidos, siempre al iniciar el año, hay, ¿cierto?, algunas citas ahí con el Congreso, y hoy día, ¿cierto?, habló Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, diciendo claramente que la entidad es una entidad totalmente independiente, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que por mucho que Donald Trump esté hablando, porque quiere, ¿cierto?, un dólar más bajo para que las bolsas suban y poder, ¿cierto?, demostrar que él está haciendo una buena pega como presidente, eh, ahí Powell nuevamente vuelve a recalcar de que es una entidad totalmente, digamos, independiente de lo que pueda decir el presidente de los Estados Unidos, ¿ya? En este caso Donald Trump, pero independiente, es una, digamos, una institución sólida que ha presentado, ¿cierto? Ya esta es la expansión económica más larga, más o menos, de la historia de Norteamérica. Este ya es un 10.º año en donde se ve que esta expansión va creciendo eh, con buenos yacimientos, por así decirlo, bien sólido, ve una economía en general bastante estable, pero insiste en que no se ven perspectivas de aumento, de baja de tasa. De hecho, es muy probable que se mantenga un poco las tasas muy iguales a lo que está actualmente, sobre todo considerando el riesgo actual, que es el brote del coronavirus, que todavía, cierto, sigue cobrando vidas. Hoy día se conocieron ya al día de hoy 108 nuevas muertes, pero aún así el mercado lo toma más bien positivo. O sea, se ha estado trabajando en esta vacuna, unos laboratorios chinos ya es posible que estén encontrando la cura para unas próximas semanas, por lo tanto, la bolsa norteamericana sigue al alza, no se ha visto un movimiento tan terrible, cobre sobre todo, que muestra cómo está el sentimiento hacia la economía de China, ya que consumen tanto cobre, así que el cobre es como, digamos, el commodity que más o menos huele la economía
China se mantiene estable, hoy día está subiendo, entonces en general el coronavirus está ahí, ya con un poco de incertidumbre, mostrando un poco de miedo, pero no ha causado el terror todavía en los mercados por estas expectativas de que ya se podría estar encontrando una cura para este brote. Así que en general el discurso que se conoció recién del presidente de la Fed fue una postura más, digamos, acomodaticia, es decir, se espera de que la política monetaria en Estados Unidos no suba las tasas, sino se mantengan, inclusive que sean cierto un poco más expansivos, es decir, eventualmente podría ir tal vez alguna baja de tasa, pero siguen manteniendo de que la economía está muy, muy estable y eso hace cierto de que ante este tipo de escenarios de riesgo por este tema del virus también, el mundo vaya a comprar dólares porque se sabe, por mucho que no van a subir la tasa, se sabe que está sólida por lo menos la economía norteamericana. Así que dólar llega a este nivel de resistencia, se está viendo un poco de rechazo. Yo siempre aquí inserto algunos indicadores como por ejemplo MACD, que todavía sigue en tendencia alcista en gráfico diario. En gráfico de una hora al parecer se está viendo un poco de debilidad, perdón, 4 horas, y aquí ya estamos en gráfico de una hora en donde ya hace un tiempo atrás venía mostrando una divergencia. Acá vemos, acuérdense que cuando vemos el MACD y estamos viendo o convergencia o divergencia, siempre se comparan, en este caso máximos con máximos, o si fuese su caso, digamos, contrario, mínimos con mínimos. Por ejemplo, aquí hay una divergencia ya entre los máximos del MACD y los máximos de la gráfica, pero en un minuto acá hubo una convergencia, es decir, esto mostraba debilidad y digamos el indicador y claramente una debilidad bien importante. Entonces hoy día estamos en este escenario, para mí yo creo que toda esta incertidumbre y en general la apreciación del dólar podría comenzar a, digamos, a comenzar a decantar un poco a la baja. ¿Estamos bien ahí con el audio? Parece perfecto. Ahí si hay algún problema me van escribiendo al tiro y para que lo solucionemos. Bueno, así que esta divergencia, digamos, podría ya comenzar un poco a hacer una toma de utilidades, a decantar un poco el tema del dólar. Y técnicamente acá podemos ya llegar por lo menos a esta zona de antiguos pisos, antigua resistencia, o son zonas aproximadas en donde podríamos esperar alguna caída en este dólar index, que más o menos corresponde a esta zona que también ha servido en el pasado con harto soporte y resistencia. Vamos a pasar a revisar la libra. Habíamos dicho, ¿cierto?, de que su PIB fue muy bueno, pero todo lo que es manufactura fue bajo las expectativas, por lo tanto, finalmente terminamos con datos mixtos, ya en Reino Unido por lo menos. Y acá se ve algo bien interesante. Quiero irme a un gráfico de cierres, ya, es decir, estoy solamente graficando los puntos de cierre, y acá fíjense que en su minuto esta zona actual más o menos fue una zona de techo, cuando los pasa casi va a buscar la misma amplitud de su mástil, aquí está una especie de banderín, y luego esta misma zona se expande a ser una zona de piso técnico, ya pasó a ser un techo, luego pasó a ser un piso, el cual lo rompe a la baja, y luego, ¿cierto? En este minuto se está viendo ya un impulso. Vámonos de nuevo al gráfico de velas. Entonces, ¿uno qué podría decir? O la lectura, digamos, a mi juicio, es que hace ruptura y podría estar haciendo una especie de pullback. El pullback es como un arrepentimiento del mercado, es decir, hay una ruptura, en este caso a la baja, y que dice el mercado, ¿sabes qué? No, mejor como que me arrepiento, va a buscar la zona de ruptura y sigue cayendo, ¿ya? Es más o menos lo que nuestro, digamos, compañero Joel más o menos nos muestra un poco cuando hay ruptura, ¿cierto? Es muy probable que esto vaya a ser una especie de pullback para poder seguir cayendo, ¿ya? Como les comentaba, el mercado o los datos hoy día en la madrugada de Reino Unido fueron mixtos, ya todavía hay incertidumbre con respecto digamos, al Brexit, por mucho que ya salió de la Unión Europea, todavía, cierto, al parecer, todos los contratos de comercio y todo eso podría estar, eh, al parecer, no está tal vez tan bien para hacer subir con más fuerza a este cruce. Si nos vamos a gráfico más cortoplacista, digamos, vamos a eliminar estas líneas que dibujamos para que no nos ensucie la gráfica.
se ve un poco más claro, ¿cierto? Mantiene una tendencia bajista, que a mi juicio la verdad es un poco, eh, a mí se me genera más oportunidades a la baja que al alza. ¿Y por qué a la baja, cierto? Porque mantiene una directriz, hizo ruptura de este piso, a mi juicio estaría haciendo este pullback para seguir cayendo y además, cierto, stop loss iría muy cercano a los precios actuales para ir a buscar qué niveles. Primer nivel a la baja, este piso que se vio en algún minuto lateralizando y digamos, el que más me gusta, que me voy a alejar un poquito más, el que más me gusta es más o menos toda esta zona de, digamos, de estos últimos mínimos que hemos visto en el pasado, cercano a los 1.27 aproximadamente, se puede ver bien atractivo para tradear en lo que respecta a la libra esterlina. Si tratamos de tirar tal vez una directriz después de todo este impulso, la verdad que todavía podría seguir cayendo este cruce sin ningún problema, hasta como les comentaba, estos niveles de soporte 1.27 y medio, 1.27 cerrado más o menos podrían ser los próximos niveles a la baja. Vamos a apoyarnos de algunos indicadores técnicos que me gustan, como por ejemplo el MACD, que yo la verdad lo incorporo bastante a mis análisis. Y en gráfico diario, fíjense que ya nos dio la señal de venta, considerando cierto de que ya pasó terreno negativo y coincide un poco con esta ruptura a la baja. Ya, si nos vamos a gráfico más corto plazo, 4 horas, estaría mostrando levemente un poco de lateralización y en gráfico de 1 hora se nos estaría dando un poco vuelta el indicador que más o menos corresponde a este pullback que se está viendo en los mercados. Hace un tiempo atrás nosotros habíamos visto una estrategia que era para divisas majors en gráficos de 1 hora con un indicador que es el CCI. Quiero que lo revisemos en este minuto porque hay muchos que también me han preguntado, que ya lo hemos visto con anterioridad y nunca está de más volver a repetirlo. Este instrumento es de en medias móviles de 34 exponenciales y lo aplicamos la primera a high y la segunda la aplicamos al low, la misma media móvil, ¿ok? Y esto genera una banda. Y hoy día ya nos está dando en el corto plazo una señal más bien alcista en lo que respecta a esta banda. Ya yo, como les decía, hacia arriba ya podría tal vez llegar a la zona de los 1.30, que es la actual resistencia de la libra esterlina, considerando que tenemos estos datos mixtos que ya recién, a esta hora principalmente, se está viendo este repunte en lo que respecta a la libra esterlina y en primera instancia tal vez podría haberse presionado hasta los 1.30 inicialmente. Si ya pasa ya estos niveles, claramente esto no sería pullback, sino una reversión y ya podríamos comenzar a ver cierto alzas más importantes en este cruce. De momento hasta los 1.30 podría llegar este impulso. A partir ya de ese nivel hay que analizar porque tal vez ahí ya se podría generar algunas operaciones más a la baja, es decir, oportunidades a la baja. ¿Vale? Y si nos apoyamos digamos, del otro indicador que nos ayuda, ¿cierto?, a ver si es que esto realmente va o no en tendencia, es el CCI, ¿cierto?, que se aplica y justamente está sobre 100, ¿ya? Y las velas en gráficos de 1 hora ya se están formando por encima de la banda, por lo tanto se podría esperar que en el corto plazo más o menos llegue a los 1.30 el dólar, o sea, perdón, la libra esterlina con respecto al dólar específicamente. ¿Dudas o consulta con respecto a este cruce? Perfecto. Al parecer estamos ok con lo que respecta a la libra. Si nos vamos a lo que es el euro, que también ha generado también mucho movimiento, acá lo estamos viendo en gráfico también de 1 hora, rompió más o menos la zona de los 1.09 y repunta rápidamente digamos, en gráfico más corto plazo. Si agregamos este mismo indicador que acabamos de ver, que no sé si algún minuto acá estamos, ya lo habíamos guardado en alguna plantilla nuestra, todavía sigue presionado a la baja en gráfico más corto plazo. CCI en todo caso está sobre 100 en positivo. ¿Y eso qué podría indicar? De que, digamos, si ya vemos dos velas por encima de esta banda, ya podríamos ver algún impacto más positivo en lo que respecta al euro. ¿Cómo funciona el CCI? Acá estamos viendo un sistema para hacer un resumen, ¿cierto?, en estas divisas majors, tanto la libra como el euro que estamos analizando, las medias móviles exponenciales de 34 periodos ambas, y todos se revisan en gráficos de 1 hora.
Ahora, como sabemos ya que las medias móviles solamente le vamos a hacer caso cuando están en tendencia, es decir, si el precio está por debajo de esta banda, uno piensa, ah, entonces me vendo. Y ahí uno dice, pare, veamos si efectivamente el instrumento o lo que estamos viendo está en tendencia, y si está en tendencia, le vamos a hacer caso a las medias móviles. Si las medias móviles no están en tendencia, no les vamos a hacer caso a lo que nos dice, ¿vale? ¿Cómo le vamos a hacer caso digamos, en este momento? Si es que se ven dos velas que se forman por encima de la banda, uno va a pensar en operaciones de compra. Pero cuando se da la confirmación, si es que el indicador, el CCI, está sobre 100, me está diciendo que efectivamente las medias móviles nos están dando una información verídica. Si el indicador está entre medio de este 100 y del menos 100, no le vamos a hacer caso a la media móvil porque puede pasar cualquier cosa, ¿ya? Si el indicador nos sigue mostrando debilidad del precio y está sobre, o por debajo del menos 100, mejor dicho, digamos esta zona de acá, ya es posible que el precio siga con una tendencia a la baja, ¿ya? Así es más o menos la lectura en este caso. Si nos vamos a la digamos, a la libra esterlina, está sobre 100 el indicador, por lo tanto, ya una vez que termine de formarse la segunda vela por encima de la banda, uno ya podría pretender tomar posiciones de compra, porque lo que nos está diciendo el CCI es, hágale caso a lo que le está diciendo la media móvil de 34 periodos. No sé, Andrea, si me puede explicar con respecto al CCI. El CCI más o menos nos dice, ¿le hacemos caso a la media móvil o no le hacemos lo que nos está diciendo caso a la media móvil? ¿Vale? Entonces este sistema, como les repetía, es un sistema que se ve en gráficos de 1 hora, las medias móviles 34 con el indicador CCI para divisas majors, ¿ok? Esto es solamente para divisas majors en gráficos de 1 hora. Entonces, pasamos, como les comentaba, a revisar el euro, todavía muy presionado. En general hemos conocido escasas noticias esta semana, pero ya en lo que va de la semana vamos a conocer datos de Alemania, digamos, datos de la zona euro, por lo tanto es muy relevante saber si es que seguimos en esta zona por encima de los 1.09 o ya rompe definitivamente este nivel, que hoy día intentó hacer una ruptura, pero se devuelve rápidamente, y ya pensamos en algunos niveles más al alza, cercano a la zona de los 1.1 aproximadamente. En caso de ruptura, y aquí me alejo un poco, las caídas pueden ser, digamos, bien fuertes, porque no hay mucho, digamos, mucho soporte en estos niveles. El próximo es cercano a la zona de los 1.08 más o menos. Aquí, digamos, 0.7 y medio, y ya después vamos cercano a los 0.5, entonces 1.05. Entonces, la verdad que las caídas podrían ser bien terribles en caso ya de que rompa el soporte mencionado. Ya, por lo tanto, en el corto plazo es posible seguir viendo un poco de, digamos, de debilidad. Si es que esto ya comienza digamos, hay dos velas que se formen por encima de la banda, ¿ya? No que nazcan desde la banda, digamos, desde aquí hasta acá. Eso no, tiene que ser que se formen ya efectivamente por encima, que se formen inicio y fin por encima de la banda con dos velas más el CCI sobre 100, ahí recién nos daría opciones de compra en el euro dólar. De momento, la verdad, en gráfico de 1 hora todavía se ve debilidad, todavía no se dan, digamos, la vuelta, así que no tenemos aún una confirmación para poder irnos largo en lo que respecta al euro. Todavía sigue una debilidad bien importante en lo que es la zona euro, por lo menos, y este dato, digamos, los datos que se van a conocer de Alemania, en conjunto con las ventas minoristas de Estados Unidos el día viernes, claramente va a ser súper relevante para este cruce particularmente, así que jueves, viernes, prepárense para los amantes de las monedas, porque ya jueves, viernes podrían venir más volatilidad, por lo menos en lo que respecta a euro y los principales cruces con las monedas majors. ¿Perfecto? Hasta el minuto, ¿alguna duda con el viejo continente, ya sea Reino Unido o Europa? O sea, perdón, o el mismo euro. Genial, parece que quedó claro, ¿cierto? El sistema. Por supuesto, si les van quedando dudas de repente para más adelante, es decir, si es que Gabriela, mejor hagamos una reunión online, qué sé yo, para poder explicar mejor este sistema u otros en distintos instrumentos, me pueden escribir directamente a gmellado@capitaria.com
o, o escribirnos directamente a nuestro correo que es hola@capitalia.com. Entonces ahí ustedes van dejando ciertos comentarios y digamos, podemos ir enseñándole ese tipo de cosas o este sistema un poco más personalizado para poder entenderlo digamos, a cabalidad. Coronavirus, claramente hoy día o esta semana y la semana pasada ha sido el tema principal en todos los titulares de, digamos, de todo tipo de noticias, ¿ya? Acá estamos viendo al oro en gráfico diario. ¿Qué quiere decir un gráfico diario? Cada vela representa un día, ¿ya? Y ya se está viendo un poco ya de debilidad, ya no, digamos, no alcanza a llegar a estos máximos de los 1590 que en un minuto alcanzó, menos pensar en estas sombras que dejó en torno a los 1611. Esto fue Irán, ¿ya? Esto fue lo que pasó con Irán principalmente. Y le ha costado mucho ya pasar la zona de los 1575. Los 1575 aquí ya se ha visto una, dos, tres, la cuarta jornada consecutiva que lo ha estado respetando como techo, ¿ya? Y esto viene siendo porque se está, como les comentaba inicialmente, el mercado ya está viendo más al dólar como un instrumento de refugio más que el mismo oro. Por lo tanto, ante todos estos temores que se está generando, vámonos a una economía que está sólida, que igual me va a ir pagando sí o sí, que viene siendo Estados Unidos. ¿Ya? Hoy día el oro, como les comentaba, está mostrando ya un poco de debilidad cuando ya vemos mucha sombra, ya la sombra, vamos a hacer aquí un dibujito en la plataforma. La vela japonesa está compuesta del cuerpo, que es el rectángulo que nosotros vemos, y además de los máximos, no está muy derecha, de los máximos y los mínimos, ¿ya? Y estos máximos y mínimos son sombras. Entonces, cuando vemos mucha sombra superior y las velas son acotadas, ¿ya? Y vemos mucha sombra, ¿eso qué quiere decir? Que independiente del color de la vela, ya sea alcista o bajista, cuando sube, baja, ¿cierto? Esto quiere decir que sube, pero termina la jornada acá, sube, termina la jornada acá, lo que estamos viendo en estos niveles, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que en general tiende a subir a los 1575, pero ahí encuentra un techo, una resistencia y el precio termina cayendo. Luego vemos de nuevo que tiende a subir a ese nivel, pero se encuentra con esta resistencia y cae. Y así ya nos hemos llevado más o menos del jueves, miércoles pasado, en donde se está viendo un poco de resistencia en esta zona de los 1575 y ahí lo podemos ir apoyando con un poco de noticias, de fundamentales, ¿cierto? Que es más o menos lo que nosotros escribimos en los informes que le llegan en las mañanas o los informes semanales. Y si nos vamos apoyando de algunos indicadores que en general siempre uso, fíjense cómo está el MACD. Ya el MACD en general está mostrando un poco de debilidad y sobre todo ya cuando aquí la lectura del MACD más o menos es que cuando la señal va por dentro del histograma, la señal es la línea roja, ya toda esta línea roja, y el histograma son estas líneas verticales, ya que van haciendo esta sombrita. Cuando la señal está por dentro de este histograma, es muy probable, ¿cierto?, de que la tendencia siga alcista, y eso más o menos lo que se vio y llegó a los 1611. Pero cuando ya se separa la señal del histograma, dejando toda esta, digamos, no sé cómo llamarle, toda esta zona más bien con separación entre el histograma y la señal, ¿cierto? Esa separación nos está diciendo, ojo, aquí ya se puede venir una debilidad, la cual todavía se mantiene por lo menos aquí en gráfico diario. Fíjense cómo todavía sigue teniendo esta distancia entre el histograma y la señal y eso nos está diciendo, ojo, esto puede tender a caer, ya se está viendo, ¿cierto?, una debilidad en lo que respecta a MACD. Vamos a eliminar vamos a ponerlo de nuevo para limpiarlo, ¿cierto? Acá estamos y si nos vamos alejando por temporalidad, es que esto se llama un análisis de tres pantallas, cuando vemos el mismo indicador en tres gráficos distintas temporalidades, es digamos, un análisis de tres pantallas, como se le llama.
¿vale? Entonces aquí estamos viendo que en general está respetando esta zona, el indicador, las últimas, digamos, en corto plazo nos muestra un poco más de debilidad, fíjense que parece casi una cuncuna el MACD, y ya si nos vamos al gráfico de una hora, aquí se veía bastante plano, los máximos llegaban, llegó hasta el nivel de resistencia más o menos, soporte, actual resistencia, y muy, muy plano. En gráfico de 30 minutos también muy, muy plano. Yo acá más o menos veo algún tipo de caída. Me gusta más o menos pensar en que el tema del coronavirus o este brote que está, digamos, dándose en Asia específicamente, ya al parecer está contenido. Hoy día se conocieron más casos en el crucero de Japón, también se han conocido casos en Reino Unido de una persona que al parecer fue contagiada en Singapur. Ya entonces todavía Singapur, Londres, el par de casos de Estados Unidos que no se ha conocido más, son más o menos esos los que, digamos, los nuevos casos. Tampoco se podría decir que una pandemia mundial, pero sí algo que pueda estar ahí preocupando, pero tampoco algo tan terrible. O sea, mientras las bolsas sigan subiendo, para mí me hace más sentido que el oro caiga que suba. Y eso es más o menos lo que estamos viendo hoy día, un poco débil, lo que son las cotizaciones. Las medias móviles a mí también me encantan verlas. La de 50, bueno, me gusta en rojo de 200, aplicado de close. Y vamos a poner en azul la de 50. ¿Cierto? Y medias móviles bastante plana. En gráficos diarios, ya todavía el precio sigue cotizando por encima de estos niveles, pero perfectamente la caída podría llegar hasta este promedio de los últimos 50 días, que más o menos comprende los 1545, antiguo techo, ¿cierto? Sirvió de repente aquí un poquito de soporte y más o menos el promedio de los últimos 50 días, que a mi parecer una caída hasta esos niveles con, digamos, manteniendo un stop loss por encima de los 1575, se ven buenas alternativas a la baja en lo que respecta por lo menos el oro en el corto plazo, ¿cierto? Aquí más o menos se ve, si lo ajustaba un poquito más, uno de repente podría asegurarse en torno a los 1552, 1553 como take profit en lo que respecta al oro. ¿Perfecto? Y esto principalmente porque además todos los capitales de refugio están yendo más al dólar que al mismo oro. ¿Dudas o consulta con este análisis o el indicador o las medias móviles? Genial, vamos súper entonces. Muchas gracias por todos sus comentarios. Recuerden, vayan por favor haciéndome preguntas y en línea con los commodities vamos a pasar a lo que es cobre y petróleo para finalizar con sus respectivas monedas commodities, ¿ok? Si hay algún otro indicador o mejor dicho, algún otro instrumento que ustedes quieran revisar, por favor me lo van comentando para ir viéndolo al finalizar la sesión. Cobre, ¿ya? Se ha mostrado aquí un fuerte impulso, llegó más o menos a cotizar en este ratito hasta los 2,60 nuevamente llega y muestra una vela de rechazo en gráfico de una hora. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, los 2,60, si ya cotiza por encima de los 2,60, claramente va a ser una señal full alcista, por lo menos para lo que respecta al cobre, ¿ya? Superando los 2,60, yo creo que ya podemos esperar la zona de los 2,70 y 75 respectivamente. Aquí vamos a buscar los 2,70 y los 2,75 respectivamente, que son más o menos estos niveles de acá. ¿Y por qué esos niveles? Porque en el pasado fueron resistencia y soporte respectivamente y podrían ser los próximos objetivos a buscar. Acá vuelvo al gráfico de una hora en donde, ¿cierto? Se está viendo esta fuerte vela, llegó a los 2,60, pero como les comentaba, se encuentra con un nivel bien importante, bien psicológico, ya que a mi juicio podría, ¿cierto? Una vez rompido estos niveles, perfectamente podemos esperar impulsos más importantes, ¿ya? Y aquí vamos a pasar a revisar eso, los comentarios en lo que respecta al cobre. Acá se está viendo una recuperación, digamos, bien importante. Hasta se podría estar pensando en una especie de triángulo alcista, ya considerando que la base es ascendente y el techo recto. Si esto ya comenzara a ser, perdón, efectivamente un triángulo
alcista, lo que vamos a buscar como objetivo es la amplitud de la figura técnica. Y la amplitud, ¿cierto?, se proyecta desde el nivel de ruptura y más o menos nos da estos niveles que habíamos comentado. Por lo tanto, por un tema específicamente técnico, yo dejaría órdenes pendientes por encima de estos niveles, tal vez para los más conservadores. Una confirmación más, digamos, más fundamentada sería que cotice por encima de este máximo que se dio durante la semana pasada. Y ya por encima de esos niveles uno ya podría esperar por lo menos los 2,70 al alza. Si alguien quiere dejar órdenes pendientes por encima de ese máximo, sería un buy stop, ¿ok? Sin embargo, los que de repente creen que estos niveles acá más de la base, que vendrían siendo, le vamos a cambiar un poco esta línea, le vamos a poner una línea punteada digamos, para no confundirnos. Acá más o menos la zona de los 2,56 aproximadamente, estoy a puro chartismo, aquí no me estoy basando en nada, en ningún indicador técnico, esto es solamente chartismo, es decir, analizar las velas con respecto a esa historia. Sirvió aquí como un triple techo, lo rompe, ¿cierto? Va a buscar los 2,62, cae, pero más o menos se sigue manteniendo acá. Y es posible que este rechazo más o menos siga hasta los 2,56 más o menos, que se ve como el soporte. Puede que también nunca llegue, puede que caiga de repente a los 2,57 nomás y siga subiendo. Pero toda esta zona de acá, ¿cierto? También podría servir como niveles de compra, con stop loss, por supuesto, agotado. Y eso ya sería un buy limit, ya si alguien quiere o digamos está pensando en que el cobre va a subir sí o sí, ya que esa es una visión mía muy personal, por supuesto, en base a todo lo que estoy viendo hoy día, podríamos esperar, ¿cierto?, a que caiga estos niveles que serían un buy limit, o ya esperar rupturas por encima de este último máximo que vendría siendo un buy stop. Ya si alguien quiere, digamos, piensa que llegando a los 2,70 se va a desplomar, también podríamos dejar órdenes pendientes de venta en los 2,70 después para poder hacer ventas. Así que también se pueden hacer de todas estas, digamos, este tipo de análisis. Pero aquí ya me gusta mucho pensar, digamos, que esto ya puede subir más de forma importante. Este contrato actualmente vence el día martes de la próxima semana. Ya es decir, el lunes es el último día en que yo puedo abrir o cerrar. Y cuando el contrato cierra a las 7 de la tarde, ya no se hace nada más hasta el día siguiente en el contrato actual. Ya tenemos que esperar el próximo, que es muy probable que entre el viernes o el lunes ya esté disponible en la plataforma para poder tradearlo. Y eso nuevamente dura 3 meses aproximadamente, ¿ya? Así que me gusta este aspecto técnico en lo que respecta el cobre, por lo menos. Podríamos esperar alzas cercanas a la zona de los 2,70 una vez, insisto, y esto es muy importante, una vez que sobrepasemos por lo menos este nivel. Mientras se mantengamos por debajo, todavía, ¿cierto? Podemos seguir en esta especie de triángulo infinitamente hasta que rompa por un lado o por otro. Aquí me estaban haciendo algunas preguntas siguiendo la línea de los commodities por la plata, ¿ya? La plata en general tiende a tener un movimiento parecido al oro, es un poquito más rezagado, es decir, si el oro presenta un movimiento muy importante, al cabo de un par de sesiones, digamos, un poco más tarde, actúa ese mismo movimiento la plata. La pasaba a revisar rápidamente. Y también se está viendo un poco de debilidad, está cotizando en un soporte, si bien, como si ustedes se fijan, se parece un poco al movimiento del oro, y si nos fijamos en el MACD en gráfico diario, claramente aquí ya está mostrando una debilidad muy importante, todavía ya está pasando al terreno negativo. De hecho, el MACD en gráfico diario, en lo que respecta a la plata específicamente, y en gráfico de 4 horas, fíjense cómo está el MACD, o sea, desde toda esta fecha se ha mantenido full lateral, sin tendencia, ya sin una tendencia clara, muy plano. Así que es muy probable que la plata tenga un movimiento más ligado al oro que al mismo dólar, ¿ya? Por ser activo o principalmente metales preciosos. Y además la plata en todo caso tiene un comportamiento más industrial que el oro, ¿ya? Es decir, la plata se usa o tiende a subir cuando un ciclo económico está bastante fortalecido, en expansión, un crecimiento global grande. Claramente los commodities más ligados al ciclo económico es cobre y petróleo,
pero la plata también sirve o le sigue considerando que también se usa para fines un poco más de construcción o cuando está el mundo más en expansión, ¿ya? A diferencia del oro. Acá se está viendo una directriz alcista a más largo plazo, ¿ya? Ha respetado estos niveles, pero fíjense que también ha respetado esto. Entonces acá sí que estamos en un triángulo de indecisión, pero clarísimo, 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 clarísimo. La plata es experta en hacer este tipo de figura, es muy volátil, por lo tanto acá o rompe ya esos máximos y se nos va para arriba, digamos. Esto podría ser ante un escenario de baja incertidumbre por el brote del coronavirus, o se desploma, ¿cierto? Cotizando por debajo de ese soporte, 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 último soporte, para ya ir a buscar niveles más bajistas, que vendría siendo este soporte, perdón, esta antigua resistencia, antiguo soporte, zona de resistencia. Entonces, mucho ojo acá, yo perdón, la plata específicamente le pondría un poco más de órdenes pendientes, pero si vemos que el oro te invento sube de forma violenta, es muy probable que la plata también tienda a subir. Todo lo contrario, si el oro cae de forma muy violenta, es muy probable que la plata tienda a caer, ¿vale? Así que si tenemos que seguirle algún movimiento a la plata o encontrarle algún raciocinio, es el oro lo que tiende a seguir la plata, ¿vale? Y acá, bueno, me están pidiendo un mini resumen con respecto a la libra esterlina, que mencionábamos que todavía está aquí formándose estas velas en gráfico o en nuestro sistema más corto plazo, nos está dando señales de entrada al alza, ¿ya? Con, para mí, cierto, stop loss ideal por debajo de esta sombra, cosa que si cae, mejor asumir una pérdida chiquitita, porque la libra esterlina es bien violenta. Y como resistencia, la verdad, yo acá le veo más o menos un techo en los 1.30, no le veo un techo mucho más amplio que ello. Para aquellos que dicen, puta, ¿me conviene entrar o no me conviene entrar? Yo acá les quiero enseñar, mostrar línea ask, pueden ver la línea de compra y venta. Entonces, todo este espacio es el spread. Entonces uno dice, ya, voy a ir a buscar este nivel hacia arriba, los 1.30, y uno dice, ya, por lo que me cobre capitaria versus lo que voy a ir a buscar, ¿me conviene? En términos de take profit, stop loss, qué sé yo, y acá uno ve gráficamente el spread, que es enano, en este caso, ¿cierto? Muy chico, por lo tanto, ir a buscar los 1.30 se podría ir atractivo teniendo stop loss máximo estos niveles, ¿cierto? Para no hacer tanta pérdida. Si alguien quiere acotar más los riesgos, bueno, nos movemos un poquito más para arriba, ¿vale? Sigamos entonces la línea del cobre. Como les comentaba, triángulo, ¿ya? Con implicancias alcistas. Confirmación, idealmente cotizar o por encima de estos niveles, ahí ya sería una confirmación del tema más alcista, digamos, del cobre. De momento todavía nos podríamos mantener este triángulo y por consecuencia, ¿qué pasa con nuestro tipo de cambio? Si el cobre sube, tipo de cambio cae. Si el cobre cae, tipo de cambio sube. Por eso, ¿cierto? Hoy día estamos viendo un poco más de debilidad. El día de ayer se acercó a la zona de los 800 y yo acá 798,60 ya la punta de venta alcanzó. Y acá me parece que se podría ver también más oportunidades de venta que de compras, ya considerando el movimiento del cobre principalmente. Acá estamos viendo que en general se ha mantenido una tendencia levemente alcista, el tipo de cambio, ¿cierto? Veníamos con una tendencia a la baja, se rompe en todos nuestros niveles, ha tendido a subir, respetó la zona ya de los 800 como techo propiamente tal, esta zona más o menos de acá, ¿cierto? Respetó estos niveles y ya está viéndose un poco más de descenso. Yo aquí le apliqué el retroceso Fibonacci a esta directriz y más o menos, ¿cierto? Nos dan los posibles puntos de rebote. Yo creo que acá es posible, una vez ya rompiendo los 790, las caídas podrían ser mucho más fuertes hasta la zona de los 780. Me gusta mucho ese soporte. Tiene claramente en los 770 un soporte intermedio, pero a mí me gusta ir a buscar más en el corto plazo perdón, los 770 un poco más para abajo, pero en el corto plazo yo creo mucho más atractivo los 780, es decir, 10 pesos, que más o menos lo que se mueve. Y fíjense que justamente este nivel de Fibonacci también corresponde a esta directriz alcista de corto plazo que estamos viendo.
¿ya? Entonces, a mí no me parece para nada extraño que sigamos viendo mucha volatilidad en el tipo de cambio. ¿Por qué? Por todo el coronavirus que impacta, por supuesto, todas las expectativas de la economía china en el cobre, y como somos nosotros los principales exportadores de cobre, nos impacta directamente en la moneda. Así que cercana a la zona de los 780 puede ser el próximo objetivo a la baja en el tipo de cambio, siempre y cuando el cobre se mantenga en esta tendencia de recuperación. Y acá fíjense que también se está viendo una especie de triángulo, miren cómo están, si unimos los tres puntos máximos, esto es gráfico diario, ¿ya? Podemos, con la vela de ayer, según el tercer punto, ¿cierto? Podríamos ya estar pensando en algún tipo de triángulo de corto plazo, por lo tanto, cualquier cotización por encima de estos últimos máximos, cercano a los 801, claramente nos podrían hacer llevar el cruce mucho más para arriba, cercano a la zona de los 820 aproximadamente, pero ya si comienza a romper de los 780 para abajo, ya es decir, si ya cae por debajo del primer objetivo que estamos proponiendo, ya las caídas podrían ser cercano a los 765 por lo menos en el tipo de cambio. ¿Vale? Acá me están preguntando por las órdenes pendientes, ya que quedan ahí un par de dudas. Yo les voy a enseñar o cómo a mí me hace un poco más de sentido esto, digamos, estos niveles. Vamos a poner de ejemplo el tipo de cambio, ¿ya? Si yo tengo una visión un poco más pesimista, digamos, del mercado nacional, y creo que en verdad el dólar peso va a subir de forma importante, yo digo, ¿sabes qué? Quiero dejar una orden pendiente por si rompe, ¿ya? Por si rompe el nivel técnico, ¿ya? Cuando vemos o cuando esperamos rupturas ya de algún nivel técnico, ya sea al alza o a la baja, esas rupturas de precios son las órdenes stop. ¿Perfecto? Entonces, si yo digo, ¿sabes qué? Quiero hacer compras cuando rompa hacia arriba los 802, voy a preferir buy, stop. ¿Sabes qué, Gabriela? Yo creo que cuando el tipo de cambio rompa el piso de los 7,78, ahí recién yo me quiero ir corto. Entonces sería un sell stop, ¿ya? Rupturas. Rupturas son stop. Si yo creo que cuando rompa este piso, yo quiero que irme corto, o cuando rompa este techo, me quiero ir largo, ahí serían órdenes stop, ¿vale? Mientras que cuando yo creo que algo va a rebotar en el soporte o en el resistencia técnica, son órdenes límite. Por ejemplo, Gabriela, yo creo que en los 800 el precio va a llegar y luego de ese nivel va a rebotar a la baja. O todo lo contrario, si yo creo que este tipo de cambio va a caer solamente hasta los 780 y luego va a volver a rebotar hacia arriba, ¿cierto? Esas son órdenes limit. Si yo creo que en los 800 va a rebotar hacia abajo, es un sell limit. Pero si yo creo que va a respetar un piso y va a rebotar hacia arriba, sería un buy limit, ¿ya? Por lo tanto, las órdenes que yo creo que va a romper o hacia arriba o va a romper hacia abajo son las órdenes stop. Versus que yo creo que va a rebotar aquí arriba, va a caer, o va a rebotar acá abajo hacia arriba, ¿cierto? Cuando respeta los techos son las órdenes limit, que se le llama. No sé ahí, Carlos, si te puedo más o menos eh, poder explicar un poco mejor las órdenes by limit y by stop. Y eso con lo que digamos, lo que me gusta en lo que es el dólar peso, ya yo creo que podemos perfectamente seguir en toda esta zona más o menos que comprende aproximadamente el 38,2 de Fibonacci por la parte baja y el 61,8 por la parte alta, ¿vale? Me gusta mucho toda esta zona. Claramente cualquier ruptura o hacia abajo o hacia arriba podría hacer caer o subir mucho más importante el dólar peso. Retrocedemos un poquito, ¿cierto? Para dejarlo un poco más claro, si yo quiero dejar ya una orden de compra en estos niveles, ¿cierto? Eso sería un buy stop, pensando, ¿cierto? En que una vez que el precio cotice por encima de estos niveles, puede tender más hacia el alza. Si yo creo que el precio va a caer más o menos a estos niveles de soporte para seguir subiendo, ¿cierto? Ahí esto sería un buy limit. Si yo creo que el cobre va a caer un poco,
hasta, de nuevo, te invento, va a caer de nuevo a los 2,56, yo ahí quiero hacer una compra, ese sería un buy limit. Si yo creo que el cobre, una vez que rompa los 2,62, que se va a ir para arriba, sería un buy stop. Ahí más o menos está como graficado con las letras, ¿cierto? Lo que sería una, orden, o una estrategia de órdenes pendientes. Recuerden que toda esta semana el cobre está abierto hasta el lunes próximo y ya el lunes es el último día en que yo puedo abrir o cerrar hasta las 7 de la tarde. De ahí en adelante ya el contrato queda obsoleto y, ¿cierto? Uno puede tradear el cobre en las otras, en los otros instrumentos. Vamos a pasar al petróleo, otro commodity muy ligado al ciclo económico. Acá estamos muy cerca de una zona de soporte, de hecho levemente cotizando por debajo de esta zona que vamos a marcar con esta franja anaranjada. Toda esta zona de acá es una zona de soporte y justamente es la que estamos viendo hoy día. Psicológicamente los 50 o en general los ceros ya son súper psicológicos, así que mientras nos mantengamos por encima de los $50, psicológicamente podríamos estar pensando en rebotes, pero más o menos digamos, los mínimos que ha llegado ha sido cercano a los 49,25, o sea, ni siquiera por debajo de los 49, ¿ya? Este para mí es un nivel bien importante. Hoy día se conoció en que la OPEP y los países aliados de la OPEP, que viene siendo Rusia y los demás países más chicos, digamos, este conjunto se llama OPEP más. Cuando se habla de la OPEP más, se habla de los países de la OPEP propiamente tal, más sus países aliados que también están en las reuniones con respecto al petróleo. ¿Vale? El día de mañana se da un comunicado en donde, digamos, se espera que los mercados comiencen, como se estaba viendo terror, entre comillas, por el tema del coronavirus, digamos, la OPEP lo que quiere más o menos es recortar aún más o se está, digamos, filtrando un poco por las noticias, porque todavía no se sabe nada oficial, pero por lo que uno está leyendo más o menos, se está viendo de que al parecer es posible algún recorte en los barriles o en la extracción de petróleo diaria. Ya se está esperando más o menos unos 600.000 barriles que se puedan reducir, que más o menos impactan un 0,6% la producción mundial de petróleo. Y acá claramente si se espera de que algo se reduzca, ¿ya? Cuando hay menos de algo en la economía, eso que generan los mercados, o las personas, mejor dicho, que quieran tenerlo más. Y entonces cuando hay menos de algo, el precio de ese algo tiende a subir. Versus cuando hay mucho de algún producto, esto es independiente, ¿cierto? Cuando hay mucho de algo, el precio tiende a caer. Como hay tantas opciones para comprar ese algo o ese activo X, ¿cierto? Los precios tienden a caer, pero cuando muy pocos o cuando hay muy poca oferta, ¿cierto? Los precios tienden a subir por un tema de escasez. ¿Qué es lo que quiere hacer la OPEP o lo que se está viendo, más o menos que podría de repente mañana en el comunicado dejarse ver? Es algún tipo de reducción en los barriles de petróleo, que lleguen a un consenso la OPEP y los países aliados en reducir estos bombeos de petróleo y eso podría hacer subir el precio. Hoy día estamos cotizando en un nivel muy clave, el cual o rebota, ¿cierto? O ya podría caer cercano a los $43, que más o menos son estos últimos mínimos que se están viendo acá en pantalla. Ya, entonces, por eso este nivel es tan relevante y a mi juicio muy importante y atractivo, porque el stop loss, la verdad, es bien acotado, pero el retorno, por lo menos, más o menos, esta zona de los $55 y por qué no, ¿cierto? Estos últimos máximos cercanos, más o menos esta zona de acá, ¿cierto? A los $60 aproximadamente, ¿vale? Así que hoy día el petróleo todavía está ahí en un juego, todavía no se sabe muy bien. La, la próxima reunión que se hace en Viena es el 5 y 6 de marzo, ¿ya? Se está viendo si es que se adelanta esa reunión. ¿Por qué? Porque el actual, digamos, la actual consenso, digamos, de barriles por petróleo que llegó en la última vez, última reunión, la OPEP, ya termina
en marzo. Entonces, después de marzo, por eso es la reunión, para ponerse de acuerdo, hey, seguimos iguales, reducimos los inventarios o podemos explotar más. Entonces, con toda esta crisis social, o sea, crisis, perdón, del coronavirus que está causando miedo y claramente ha hecho caer fuerte el precio del cobre, o sea, del petróleo, perdón, es muy probable que la OPEP termine como por consenso en reducir la cantidad de bombeo para poder hacer subir el precio. Eso es más o menos lo que se está recién comenzando a ver. Mañana claramente va a ser el discurso clave para saber qué es lo que quiere más o menos la OPEP o lo que se podría discutir en la reunión de marzo y saber si se extiende o termina en marzo, ¿ya? Y si se extiende, si sigue por el mismo, digamos, por los mismos barriles o se podría hasta reducir, ¿cierto?, ese bombeo. A mí me gusta harto, ¿cierto?, estos niveles de compra, considerando que estamos muy cerca de la zona de soporte, con stop loss no más allá de los 49, porque claramente si ya rompe los $49 el WTI, claramente podríamos ver eh, digamos, caídas mucho mayores. Vamos a agregar algunos indicadores que hemos visto en este webinar, ¿cierto? MACD, fíjense cómo son los mínimos, aquí de nuevo analizamos mínimos con mínimos. Se está viendo, ¿cierto?, esta divergencia. Acá me preguntan por los contratos más o menos cuándo vuelven. En general son 2 días o 3 días antes que vence el contrato. Por lo tanto, o más o menos el viernes o ya el mismo lunes está disponible el nuevo contrato de cobre. Ya para lo que me estaban preguntando por cobre. A todo esto, la próxima semana se vienen muchos contratos, incluyendo el de petróleo, también van finalizando. Así que vayan estando atentos. Nosotros en la misma plataforma digamos, que estamos viendo acá en pantalla, se van enviando mensajes de la mesa de dinero con los contratos disponibles, con los contratos que están por vencer, y también se les envía su correo electrónico, así que muy atento ahí a los correos, tanto por la plataforma, ya sea en el teléfono o en el computador que la tengan descargada, o también en sus correos electrónicos. La mesa de dinero, ¿cierto?, informa de forma inmediata cuando están disponibles, pero tiende a ser un día antes o 2 días antes de que venza el contrato actual. ¿Vale? Acá de nuevo se está viendo una divergencia con respecto al WTI, ¿cierto? Los mínimos decrecientes y en el MACD los mínimos son crecientes. Esta divergencia, ¿cierto?, tiene implicancias alcistas, pero todavía, ¿cierto?, está muy, muy inestable. Intentó subir hasta más o menos la zona de los $52, pero nuevamente cae a estos niveles mínimos, ¿ya? Mientras se mantenga cotizando cercano a los 49,5, $50, yo creo que esto puede tender más a subir, considerando el tema de la OPEP que les mencionaba recién. En 4 horas, fíjense, aquí la divergencia se ve mucho más clara, ¿ya? Pero acá a corto plazo se ven estos cerritos, este era uno, ¿cierto? Y estos son los posibles niveles donde podríamos ver ya algún tipo de tope. Para mí estas son las resistencias en el corto plazo, ya obviamente en los 52, una vez que los pase, claramente los 54 y 55 pueden ser los objetivos perfectamente. Una vez que supere específicamente ya este nivel, para mí es mucho más relevante. Este para mí es más relevante para hacer que el dólar canadiense tienda a caer. Fíjense cómo, más o menos, bueno, aquí se ve levemente una tendencia bajista que acá está más o menos no respetando, pero sí las veces que se ha mantenido en esta zona de máximos, ¿cierto? El dólar canadiense tiende a respetarlo como tal, que más o menos la zona de los 1,33 lo respeta como techo y en general tiende a caer bien violento, ¿ya? Aquí cada vez, digamos, las caídas han sido mucho más violentas, pero en primera instancia, la primera caída, digamos, más conservadora, más o menos podría ser hasta la 1,31 aproximadamente en caso de respetar estos niveles máximos, ¿ya? Y este movimiento a la baja, que lo podría gatillar es claramente una vez que ya el precio cotice por encima, ojalá de estos niveles, ahí ya perfectamente podríamos tener, digamos, un dólar canadiense un poco más a la baja. La semana pasada, si comparamos los datos de empleo de Estados Unidos y la tasa de desempleo con los de Canadá, Canadá le ganó 100%, o sea, Canadá dobló el empleo esperado, la tasa de desempleo disminuyó, en verdad los datos fueron bastante sólidos, pero todo este tema del coronavirus que impacta todavía el petróleo claramente lo mantiene ahí estancado, estancado, estancado y no quiere seguir cayendo, o sea, se mantiene esta zona de máximo. Por lo tanto, digamos, a mi juicio, unas
digamos, caídas o esperar algún trade a la baja del dólar canadiense es principalmente que también su commodity principal, ¿cierto?, tienda a recuperar terreno y eso es cuando ya se vea un poco más de confianza con una contención, por lo menos, del brote del coronavirus. Si nos vamos a gráfico de 4 horas y le aplicamos, ¿cierto?, también el MACD a esta, digamos, a este cruce, se ve cierta estabilidad en el MACD en gráficos de 1 hora, se ha visto un poco lateral, pero ya pasó este lateral a terreno negativo, por lo tanto uno podría esperar, ¿cierto?, que, digamos, si hilamos más fino, podría llegar a los 1.3260 aproximadamente y ya por debajo de este nivel, ahí tal vez recién podría ser el puntapié para ver caídas más extensas en este par de divisas. Por el momento, 1.3330, casi puros 3333, es la resistencia del dólar canadiense, es decir, el techo técnico, soporte actual, justamente el nivel que les acabo de mencionar, los 33.60 aproximadamente. Por lo tanto, podríamos seguir oscilando entre estos niveles, pero ya rupturas, por supuesto, de este soporte, ahí ya podríamos ver los 31.80 como un objetivo más atractivo. ¿Algún otro activo de repente o cositas que no les habrán quedado claro? Vamos a dejar ahí un poco de tiempo. Acá me preguntaban por los puntos fuera, para dejar órdenes pendientes hay que tener un espacio, ya en términos de pips. Y eso lo entrega el mismo instrumento. Si yo acá me voy a especificaciones, y acá sale los niveles de stop, por lo menos son 10 pip, ¿ya? Y en el cobre específicamente, que era la duda que me estaban diciendo, como tiene estos 4 decimales, yo me fijo en los últimos dos numeritos, ¿ya? Por lo menos tiene que tener, si estamos en los 26, tiene que ser por lo menos en los 2 puntos, si yo quiero dejar un buy stop, digamos, por encima de, de los niveles actuales, mejor dicho, que estamos en los 2 con 58,91, debiese ser por encima de los 2 con 59 días por lo menos para arriba, digamos, en términos de pips. Acá, ¿cierto? Me voy al precio, tomo ahí los últimos 10 pips, más o menos, y por ahí yo podría ya dejar órdenes pendientes. Eso quiere decir, digamos, digamos, el dólar peso, si también quiero dejar acá algún tipo de orden pendiente, acá a niveles de stop son por lo menos el spread, ya son 40 pips para recién dejar alguna opción. Los pips es el último decimal, ya es decir, si esto es, no sé, acá los 2,70, 0,0, si se mueve de los 2,70, 0,1, se movió un pip. Ya el último decimal del numerito es el pip, como se le llama. Perfecto, hoy día sí que nos pasamos un poco más en la hora, un análisis mucho más extenso. Si alguno de ustedes tiene algún amigo que le puede interesar este tipo de análisis, ¿cierto? En estos instrumentos u otros, ya sea bolsa, que mañana todo esto tenemos webinars de lo que es todo lo que es bolsa norteamericana, ¿cierto? Y acciones. Por favor, escríbanos hola@capitaria.com, nosotros felices, ¿cierto? Ahí le explicamos un poco más. Recuerden que tenemos una encuesta al finalizar este webinar para que ustedes puedan dejar ahí todos sus comentarios de siguientes temas tal vez que les gustaría ver, alguno en particular, sobre todo ahora que se viene marzo, abril, ¿cierto? Acá en Chile, que puede causar ahí un poco de movimiento en el tipo de cambio, así que por favor, escríbanos, síganos en nuestras redes sociales y por supuesto quedan cordialmente invitados a todos los webinars que quedan para el resto de la semana para que nos sigamos informando de todo lo que vaya pasando. Hoy por hoy, ¿cierto? Coronavirus es lo que está ahí manteniendo presionado a la baja los principales commodities ligados al ciclo económico, así que claramente una vez que ya o definitivamente digamos, se crea la vacuna o todo el mundo ya se comienza a contagiar, eso va a generar sí o sí movimientos tanto hacia arriba como hacia abajo. Personalmente tengo una visión más optimista del mundo, creo que este virus no va a llegar mucho más allá. Técnicamente estoy viendo un poco más de recuperación en los instrumentos mencionados, así que esperemos, ¿cierto?, de que esta pandemia que se está viendo en China no se siga expandiendo en el mundo. Que tengan una excelente semana y para los que les guste escribir por WhatsApp, escríbanos a nuestro WhatsApp corporativo que es el +569, se los voy a repetir aquí, +569 9181
8258. Ya ese es nuestro WhatsApp para que nos puedan escribir, ¿cierto? De repente que es más fácil o a hola@capitalia.com. Ahí están los dos canales de repente más fáciles para que nos podamos comunicar. Que tengan una excelente semana y por favor ahí les pido que puedan responder la encuesta para poder ver sus opiniones, ¿cierto? Y los temas que les gustaría que viéramos en un futuro. Que tengan un lindo día y cualquier cosa nos van haciendo preguntas. Chao, chao.